A veces siento que la vida se adentra en terreno desconocido, como si todo lo que antes tenía sentido se desmoronara de repente. Y en esos momentos siempre me invade la idea de que algo anda mal conmigo, con el mundo o con el destino, que parece jugar con mis certezas. Pero en el fondo sé que nada de eso es real. El caos no es un problema, es un anuncio, una advertencia silenciosa de que mi conciencia está a punto de reescribir la forma en que la realidad se me presenta. Me di cuenta de esto cuando empecé a comprender que no es el mundo el que se derrumba, sino la versión de mí mismo que ya no se corresponde con el siguiente nivel de mi existencia. La biología intenta resistirse, el ego intenta controlar, pero la vida no negocia, exige alineación. Y cuando finalmente acepté esto, empecé a ver un patrón fascinante. Toda crisis es, de hecho, un intento de la realidad por reorganizarse en torno a una conciencia en expansión. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió por completo mi forma de vivir. La realidad no responde a lo que digo que quiero, responde a mi vibración. Y cuando esa vibración pierde su antiguo significado, todo a mi alrededor también lo pierde. No es un castigo, es una actualización. Es como si el universo me invitara a triunfar de una forma que nunca aprendí. No a través de la lucha, sino a través de la constancia. A través del simple y poderoso acto de dejar de actuar desde el miedo y empezar a actuar desde la conciencia. Esta comprensión hizo ánicos mis certezas, puso a prueba mi lógica y transformó mi percepción del verdadero funcionamiento de la vida. Descubrí que no existen las coincidencias cuando la conciencia está preparada para un nuevo nivel. Y fue precisamente en ese momento de silenciosa entrega cuando me di cuenta de cuánto influía mi propia energía en todo. Mis decisiones, mis posibilidades e incluso el comportamiento de la materia a mi alrededor. Nada era ya casualidad. Y por eso digo con la convicción de quien lo ha visto innumerables veces, cuando nada tiene sentido, es porque estás a punto de acceder a una realidad que solo puede existir cuando la anterior se desmorona. Es un proceso que asusta, que altera la biología, que desafía la lógica, pero que libera. Y a partir de ahí, todo empieza a cambiar mucho más rápido de lo que imaginas. A veces me doy cuenta de que la vida empieza a desmoronarse de una forma casi coreografiada, como si me expulsara de una historia demasiado vieja para seguir existiendo. Y curiosamente, es siempre en esos momentos de caos silencioso cuando siento que mi mente intenta sacudirme, diciéndome, oye, ¿no te das cuenta de lo que estás creando? Es incómodo admitirlo porque el ego todavía pretende tener el control, pero la verdad es que la realidad solo se rompe cuando insisto en mantener una versión de mí mismo que ya no ha expirado. Y es precisamente en esta fricción donde la conciencia intenta tomar las riendas. Cuando el mundo parece estar fuera de lugar, me doy cuenta de que no es el mundo el que está desalineado, sino yo. Es como si mis células me advirtieran que siguen obedeciendo un patrón emocional que ya no tiene sentido. Lo he sentido tantas veces, mi cuerpo se siente pesado, mi intuición se vuelve confusa y mi mente empieza a enviar señales que me obstino en ignorar. Pero la biología nunca miente. Siempre muestra cuando estoy desincronizada con mi verdadera esencia. Y es entonces cuando comienza la grieta en la realidad. Es curioso cómo, incluso después de haber estudiado la interacción entre la mente y la materia durante toda mi vida, sigo intentando controlarlo todo mediante la lógica. Como si la física cuántica fuera una aplicación que pudiera instalar y configurar manualmente. Pero la vida no funciona por órdenes directas. Responde al estado interno. Cuando estoy en conflicto conmigo mismo, el entorno responde con el mismo conflicto. Y cuanto más me resisto, más intenta la vida mostrarme que el viejo camino ya no tiene suficiente energía para sostenerse. En momentos como estos, me gusta recordar una práctica sencilla que llevo años usando: detenerme por completo y observar lo que la realidad intenta enseñarme. No es meditación formal ni una técnica complicada, es simplemente estar presente. A veces lo hago con una taza de té en la mano, mirando al vacío, esperando a que mi mente deje de gritar y empiece a susurrar. Este momento revela mucho más que cualquier libro o fórmula. La realidad parece desmoronarse solo porque está dejando espacio para que algo nuevo surja. Y es esta sensación, casi como el chasquido de un átomo al cambiar de estado, la que anuncia la transición. El cuerpo responde primero, luego la mente empieza a comprender y finalmente la vida se reorganiza en torno a la nueva vibración. Siempre me doy cuenta de que cuando el mundo exterior se desmorona,
es porque internamente estoy a punto de cruzar un umbral cuya existencia desconocía. Y este umbral me lleva directamente al siguiente punto, donde la biología misma comienza a revelar lo que realmente está sucediendo. Hay momentos en que percibo mi propia biología luchando por mantener creencias que ya no tienen la energía para existir. Es como si mis células se aferraran a viejos recuerdos, intentando preservar una identidad que ya no me corresponde. Y cuando esto sucede, la sensación es casi física. Una opresión en el pecho, tensión en la mandíbula, un cansancio que no proviene del cuerpo, sino de la resistencia. Resistirse al flujo es luchar contra la propia naturaleza. Y yo, que he estudiado toda mi vida cómo el entorno moldea el comportamiento celular, aún me sorprende el poder de esta lucha interna. Recuerdo una época en la que intenté reorganizar mi vida a base de pura fuerza de voluntad, ignorando por completo las señales de mi cuerpo. Trabajaba sin descanso, dormía poco y me exigía resultados que no llegaban porque, en realidad, tenía un bloqueo energético. Y cuanto más insistía, más obstáculos me ponía la vida. Parecía mala suerte, un destino cruel, pero en el fondo sabía que mi biología me estaba diciendo que seguía un camino que ya no tenía coherencia con mi conciencia. Es curioso cómo la creencia tiene tanto poder que puede generar salud o destrucción. Lo he visto en mis estudios sobre epigenética, donde me di cuenta que la interpretación del mundo es más determinante que el mundo mismo. La creencia crea reacciones químicas, y éstas moldean el comportamiento celular. Así, cuando una creencia se derrumba, el cuerpo siente como si toda la realidad se desmoronara. Pero en realidad, lo que se desmorona es solo la estructura interna que ya no sustenta a la persona en la que me estoy convirtiendo. Para mí, ganar sin luchar empieza precisamente aquí, en el momento en que dejo de resistirme al derrumbe de una vieja creencia. Es como si, por fin, soltara las cuerdas de algo que yo misma estaba arrastrando hacia abajo. A veces lo hago escribiendo en una libreta, intentando plasmar lo que aún intento controlar. Otras veces, simplemente camino a solas, dejando que las ideas se reorganicen por sí solas. Y en cada una de estas prácticas observo lo mismo. Cuando dejo de resistirme, el flujo regresa, siempre regresa. Y es en este retorno al flujo donde algo nuevo comienza a nacer. Mi biología se relaja, mis células responden con mayor vitalidad y la realidad externa, tan obstinada como yo, empieza a reorganizarse. Es casi mágico, pero no lo es. Es simplemente coherencia. Y es precisamente en este punto donde empiezo a ver al verdadero enemigo interno. Ese piloto automático que opera el 95% de mi vida sin que me dé cuenta. Siempre que noto que mi vida cae en un patrón repetitivo, sé exactamente dónde buscar, en las profundidades de mi mente. En ese espacio silencioso donde el subconsciente lo dirige casi todo sin pedir permiso. Es extraño admitirlo, incluso después de tantos años estudiando el comportamiento celular y la programación mental, pero aún me encuentro reaccionando a las situaciones como si siguiera un viejo guión. Y la verdad es dura. El 95% de ese guión ni siquiera es mío. Es heredado, aprendido, absorbido. Es un punto ciego tan profundo que solo lo noto cuando algo duele. Recuerdo una época en la que intenté cambiar mi rutina, mi salud, mi forma de trabajar, pero nada funcionaba. Le echaba la culpa a mi horario, a mi entorno e incluso a la suerte. Pero cuando me detuve a observar, me di cuenta de que mi cuerpo simplemente repetía lo que había aprendido décadas atrás. Era como conducir un coche creyendo tener el control absoluto, cuando en realidad la dirección automática ya había decidido la ruta. Y al darme cuenta de esto, sentí una mezcla de frustración y alivio. Frustración por no haberlo visto antes y alivio por haber descubierto finalmente el origen. El subconsciente es demasiado eficiente. No distingue entre lo que me beneficia y lo que me perjudica, simplemente reproduce lo que ha sido grabado. Como una célula que responde al entorno sin pensar, reacciona. Por eso tantos cambios son difíciles, porque no son lógicos, sino biológicos. Y esta biología subterránea, por invisible que parezca, define mi vibración, mi comportamiento, mis resultados.
Me asombra cómo pequeños sucesos de la infancia, a veces simples, a veces dolorosos, siguen moldeando las decisiones que tomo hoy, décadas después. Una de las prácticas que más me ayudó fue la repetición consciente, algo que descubrí mientras investigaba sobre epigenética. Empecé a modificar pequeños hábitos, como despertarme con gratitud, ajustar mi tono mental, reemplazar frases destructivas por estados de presencia. Parece poca cosa, pero así es como te comunicas con el subconsciente, repitiendo, insistiendo, mostrándole un nuevo camino hasta que lo acepta como verdad. Y cuando lo acepta, todo cambia, porque el piloto automático finalmente empieza a trabajar a mi favor, no en mi contra. Y es precisamente en este proceso de reorganización del subconsciente donde empiezo a comprender el verdadero significado de ganar sin luchar, porque cuando el subconsciente está alineado, siempre me ha fascinado comprender que la vida se parece más a un campo de juego que a un tablero de ajedrez. No se trata de mover las piezas a la fuerza, sino de ajustar la frecuencia que emana de mí. Y por muy contraintuitivo que parezca, ganar sin luchar no significa rendirse, sino sintonizar. Significa dejar de intentar manipular el mundo exterior y empezar a ajustar mi estado interior. De repente, situaciones que antes parecían montañas se convierten en peldaños. Es casi como si la realidad estuviera esperando a que acepte una vibración más elevada para, finalmente, reorganizarse. Recuerdo una época en la que intentaba forzar los resultados, como si pudiera empujar el universo con la fuerza de mi insistencia. Cuanto más presionaba, más se estancaba todo. Era frustrante porque creía que ese era el camino correcto. Ser firme, ser fuerte, ser incansable. Pero la física cuántica no responde a la terquedad, responde a la coherencia. Y yo no era coherente. Mi cuerpo estaba tenso, mi mente ansiosa y mi corazón desconectado. Fue entonces cuando comprendí que luchar contra la corriente es luchar contra mi propia naturaleza biológica. La entrega consciente es casi un artificio invisible. A primera vista parece pasividad, pero en la práctica es todo lo contrario. Es elegir deliberadamente tu estado interior. Es como cuando una célula se adapta al entorno adecuado y empieza a prosperar sin esfuerzo. Comencé a practicar esto en pequeñas cosas. Detenerme 2 minutos antes de tomar una decisión importante, respirar profundamente antes de reaccionar ante algo que me irritaba, observar mis pensamientos como si fueran nubes pasajeras. Este simple acto de presencia ya alteró la energía que emanaba. Fue entonces cuando me di cuenta de algo curioso. Siempre que soltaba el control, pero mantenía mi intención, el universo respondía más rápido. Era como si la realidad esperara a que aflojara el agarre para darme aquello que antes había intentado forzar. Empecé a experimentarlo en conversaciones difíciles, en decisiones profesionales, incluso en conflictos internos. Y, sin darme cuenta, la vida empezó a fluir a otro ritmo, más fluido, más inteligente, más alineado con lo que realmente deseaba, no con lo que temía perder. Este cambio en mi campo energético me permitió comprender a uno de los grandes saboteadores de la conciencia, el miedo. Lo distorsiona todo, desde mi fisiología hasta mi interpretación del mundo. Y es precisamente cuando el miedo toma el control que la realidad empieza a parecer un enemigo. Por lo tanto, antes de seguir adelante, necesito comprender a fondo cómo actúa el miedo en el cuerpo y por qué logra remodelar la realidad de una forma tan visceral. Siempre que siento que mi visión del mundo se reduce, sé exactamente quién está al mando: el miedo. Es astuto, casi un ingeniero en la forma en que reorganiza mi biología. Cuando entra en escena, activa circuitos ancestrales y primitivos, programados para proteger, no para expandir. Y de repente, todo parece más grande de lo que es, más peligroso de lo que realmente es, más urgente de lo necesario. Es asombroso cómo una simple emoción puede transformar la química interna y hacer que la realidad parezca un espejo distorsionado. Recuerdo un proyecto que casi abandoné. No porque fuera imposible, sino porque mi percepción estaba completamente distorsionada. El corazón me latía con fuerza incluso estando sentado. Respiraba superficialmente e interpretaba cualquier señal neutral como una amenaza.
Solo después comprendí que no era el mundo el que me presionaba, sino mi propio sistema nervioso en modo de supervivencia. Cuando el cuerpo cree estar en peligro, cierra literalmente las puertas a la creatividad, la resolución de problemas e incluso a la intuición. La vida se vuelve gris porque el cerebro no te permite ver los colores. El miedo es un mecanismo biológico que funciona en modo de emergencia. Libera cortisol, reduce la concentración, limita la imaginación y transforma cualquier posibilidad en un riesgo. Es una reacción útil ante un depredador real, pero la mayoría de las veces, el depredador es solo un pensamiento que se ha magnificado. Estudié esto en el laboratorio, pero confieso que lo aprendí por experiencia propia. ¿Cuántas veces he dejado pasar oportunidades porque mis células reaccionaban a viejos recuerdos en lugar de al presente? Es curioso cómo el pasado insiste en infiltrarse en la percepción. Para empezar a romper este ciclo, necesitaba entrenar a mi cuerpo para que reconociera que estaba a salvo. Es inútil intentar convencer a la mente con lógica cuando el cuerpo está en estado de alerta máxima. Así que comencé con prácticas sencillas. Respiración más lenta, pausas entre estímulo y respuesta, caminatas para restablecer mi equilibrio químico interno. A veces repetía una frase concreta en mi mente, algo que le recordara a mi cuerpo que no había ningún peligro real. Con el tiempo, noté que el campo se abría, como si la realidad finalmente recuperara espacio para reorganizarse. Cuando el cuerpo se relaja, la percepción se expande. Y es precisamente en esta expansión donde empiezo a acceder a otra inteligencia, una que no proviene de la mente, sino del corazón. Porque cuando el miedo pierde su poder, algo más comienza a palpitar con claridad: el campo energético del corazón. Es esto lo que redefine mi vibración, mi interpretación y mi capacidad para crear una realidad más coherente. Y es a este campo al que me dirijo ahora. Siempre que alcanzo un estado de profunda claridad, me doy cuenta de que no es mi mente la que dirige el proceso, sino mi corazón. Posee su propia inteligencia, una coherencia tan poderosa que se puede medir. El corazón irradia un campo electromagnético que trasciende el cuerpo e influye en el entorno. Y cuando comprendí esto de verdad, me di cuenta de que mi realidad no cambiaba cuando pensaba de forma diferente, sino cuando sentía de forma diferente. Es como si el corazón fuera la antena principal de la creación. Recuerdo la primera vez que lo intenté conscientemente. Estaba abrumada por la preocupación y nada parecía fluir. Detuve todo, puse la mano en el pecho y simplemente respiré hasta que sentí que mi ritmo interno se ralentizaba. No era una meditación compleja, Comencé a cultivar un hábito sencillo. Antes de tomar cualquier decisión importante, me detengo y siento. No pienso, no analizo, no calculo. Simplemente dejo que mi corazón ajuste su ritmo. Es casi como sintonizar una radio interna. Si mi corazón se tensa, espero. Si se relaja, sigo adelante. Esta práctica, que parece tan sutil, ha transformado mi relación con el trabajo, con la gente e incluso conmigo mismo. La coherencia de mi corazón se ha convertido en una brújula silenciosa, pero extremadamente precisa. Y es desde este estado de coherencia que puedo acceder a algo aún más profundo, la verdadera capacidad de reprogramar mis pensamientos. Porque cuando el corazón está alineado, la mente finalmente deja de luchar y comienza a cooperar. Y es precisamente esta armonización entre emoción y pensamiento la que abre la puerta al siguiente paso en la transformación, donde el hábito cambia la biología y el pensamiento deja de ser un enemigo. Hay momentos en que noto que mis pensamientos se desbocan, como caballos sueltos, ignorando por completo mi intención. Es curioso porque, aún sabiendo que el 95% de la mente funciona en modo automático, me sorprende cuando insiste en repetir patrones que ya he dejado atrás. Y es en esos momentos cuando recuerdo algo fundamental. El problema no es el pensamiento, sino el hábito. La mente solo repite aquello que ha sido entrenada para repetir. Y mis pensamientos solo se convierten en aliados cuando la biología aprende un nuevo camino. Recuerdo una época en la que intentaba controlar mis pensamientos a la fuerza, como si pudiera ordenarle a mi cerebro que dejara de repetir viejas historias. Un pequeño detonante emocional bastaba y ahí estaba de nuevo,
atrapada en viejos relatos. La verdad es que mi mente no desobedecía, simplemente hacía lo que había sido condicionada a hacer. Igual que una célula se adapta a su entorno, mis pensamientos seguían la química interna que yo misma había cultivado durante años. Cuando comprendí esto, empecé a abordar el cambio de una manera completamente distinta. Dejé de resistirme al pensamiento y comencé a entrenar el hábito. Cada día, siempre a la misma hora, dedicaba unos minutos a reprogramar mi estado interno. A veces repetía afirmaciones específicas, otras veces trabajaba con visualizaciones sencillas, y algunos días simplemente respiraba hasta que mi cuerpo se armonizaba. No se trataba de intensidad, sino de repetición, porque la repetición es el lenguaje del subconsciente, y así es como el cuerpo aprende un nuevo patrón. Con el tiempo, algo interesante empezó a suceder. Pensamientos que antes surgían como tormentas comenzaron a aparecer como brisas. El piloto automático, previamente condicionado por el miedo y el control, empezó a responder con mayor suavidad. Era como si mis células se acostumbraran a la nueva química que inducía cada día. Lo noté en pequeñas reacciones: un tono interior más tranquilo, una respiración más relajada, la capacidad de no reaccionar de inmediato a estímulos que antes me desestabilizaban. Era la prueba viviente de que el hábito moldea la biología. Y es precisamente cuando comienza esta reprogramación que la vida exterior responde de manera diferente. Las oportunidades parecen surgir con mayor naturalidad, los conflictos pierden fuerza y la percepción adquiere un nuevo brillo. Pero todo esto solo ocurre cuando existe coherencia entre la intención y la vibración. Porque, sin este ajuste preciso, incluso los mejores hábitos pierden su poder. Y es precisamente hacia esta alineación donde la materia finalmente comienza a obedecer, hacia donde me dirijo ahora. Cada vez que noto que mi vida fluye con mayor facilidad, me doy cuenta de que no es una coincidencia, sino coherencia. La intención por sí sola es solo un pensamiento. La vibración por sí sola es solo un estado. Pero cuando ambas se alinean, sucede algo extraordinario. Es como si el universo por fin comprendiera lo que realmente pido. La materia empieza a responder, no porque la haya forzado, sino porque he entrado en la frecuencia de lo que deseo crear. Y esta combinación de claridad interior y frecuencia emocional es la clave que lo cambia todo. Recuerdo una época en la que tenía metas muy bien definidas, pero emocionalmente estaba desalineada. Me decía que quería paz, pero vibraba con ansiedad. Decía que quería prosperidad, pero vibraba con escasez. Decía que quería cambio, pero vibraba con miedo. Y la vida, obediente a mi estado interno, respondía exactamente a lo que yo emitía, no a lo que decía desear. Cuando empecé a estudiar el campo cuántico, me di cuenta de la ironía. La intención hablaba con fuerza, pero mi vibración susurraba una historia diferente. Fue solo cuando empecé a combinar ambas cosas que la realidad comenzó a reorganizarse con una precisión casi quirúrgica. Lo logré con prácticas sencillas. Escribir mi intención mientras respiraba profundamente hasta que mi cuerpo se volvía coherente. Visualizar únicamente cuando mi corazón estaba abierto y ajustar mis emociones antes de tomar cualquier acción importante. Era como calibrar una brújula interna. Y con el tiempo me di cuenta de que la alineación no solo genera resultados, sino que crea sincronía. Las cosas empiezan a suceder en el momento justo de la forma más natural posible. La coherencia vibracional es casi una tecnología biológica. Al entrar en ella, todo mi cuerpo responde. Mi corazón se estabiliza, mi cerebro se sincroniza, mi energía se expande. Y es esta expansión la que conecta con el campo, como si mis células comenzaran a emitir una señal más clara, más fuerte y más consistente. La intención se convierte en dirección, la vibración en combustible. Y cuando ambas se alinean, la realidad no tiene más remedio que adaptarse. La materia solo obedece cuando el campo es firme. Y es precisamente en este punto cuando el panorama empieza a cambiar, donde me encuentro con una gran ilusión. La idea de que lo controlo todo, porque a menudo la coherencia exige soltar, no aferrarse.
Recuerdo un momento preciso en que esta ilusión se hizo evidente. Estaba agotada, intentando coordinar proyectos, planes y expectativas, pero todo se desmoronaba. Solo cuando me detuve, respiré y acepté que no controlaba nada más que mi propio estado, el peso comenzó a desaparecer. Era como si el universo me observara, esperando a que soltara mi armadura. A partir de entonces, comprendí que controlar no es guiar, sino bloquear. Y esta sutil trampa es una de las mayores causas del sufrimiento humano. La verdad es que el control proviene de un cuerpo en alerta. Cuando mi biología está en modo de supervivencia, mi cerebro intenta organizar el mundo exterior como si eso pudiera brindarme seguridad. Pero la seguridad nunca vino de fuera, siempre vino de dentro. Cuando cambio mi estado interno, cuando me relajo, cuando acepto, cuando me abro a lo desconocido, la vida cambia con una naturalidad casi provocativa. Es como si dijera, eso es todo lo que necesitaba de ti. Comencé a practicar pequeñas renuncias al control diario. Pasos sencillos. No reaccionar de inmediato ante algo que no salía como yo quería. Soltar las expectativas sobre cómo debían desarrollarse las situaciones. Permitir que la gente fuera como era, sin intentar moldear su comportamiento. Estas pequeñas renuncias liberaron espacio en mi interior, y ese espacio se convirtió en energía. Energía para percibir señales, para ver posibilidades que antes estaban oscurecidas por el afán de controlarlo todo. Soltar se convirtió en una especie de nueva habilidad biológica. Y es precisamente al soltarme cuando sucede algo extraordinario, el salto de conciencia. Ese momento en que comprendo que la realidad externa no es un enemigo, sino un reflejo. Y este punto de inflexión, donde la vida deja de ser una lucha y se convierte en creación, prepara el terreno para el siguiente paso, donde la realidad finalmente se derrumba a mi favor. Hay momentos en la vida que no siguen la lógica, los plazos ni la secuencia racional que el ego se empeña en defender. Son momentos que parecen venir de otra parte, como si el universo simplemente esperara a que me alineara para abrir una puerta que siempre ha estado ahí. A esto lo llamo un salto de conciencia. Es ese instante en que algo dentro de mí cambia antes de que cambie nada fuera de mí. Y cuando se produce ese cambio interno, la realidad se desmorona con una precisión casi poética, como si respondiera a una orden invisible. Recuerdo la primera vez que lo experimenté con tanta nitidez que ya no pude dudarlo. Había soltado una preocupación que me había acompañado durante meses, no por rendirme, sino por un agotamiento consciente. Mi cuerpo se relajó, mi corazón se abrió, y mi mente finalmente se aquietó. Horas después, como si estuviera planeado, recibí la respuesta que tanto había buscado. Entonces comprendí que la realidad no se doblega ante el esfuerzo, sino ante la coherencia. Responde al estado interior, no a los intentos desesperados de control. El salto de conciencia es biológico antes que espiritual. Ocurre cuando mi cuerpo deja de operar en modo de supervivencia y comienza a operar en modo de expansión. La química cambia, la vibración cambia, el campo cambia. Y este nuevo estado interno atrae nuevas posibilidades, no porque las haya buscado, sino porque me he vuelto compatible con ellas. La física cuántica siempre ha señalado esto. La realidad se organiza en torno a la observación, pero no a cualquier observación, sino a la observación consciente, coherente y presente. Con el tiempo, comprendí que estos saltos no ocurren cuando intento demostrar algo al mundo, sino cuando finalmente estoy dispuesto a ver la verdad sobre mí mismo. Surgen en la pausa, en la presencia, en la entrega. Son como partículas danzando antes de elegir un estado final. Y cuando eligen lo que resuena con mi vibración. Es casi imposible no maravillarse ante esto. La vida deja de ser una serie de obstáculos y se convierte en un campo vivo e interactivo, que responde a cada estado interno que adopto. Y es precisamente en este punto, cuando me doy cuenta de que la realidad me acompaña y no me desafía, que siento la transformación completa. No como un final, sino como el comienzo de una nueva versión de mí misma. Un nuevo campo, una nueva vibración, una nueva posibilidad que nace justo en el momento en que dejo de luchar y finalmente empiezo a crear. Al final,
comprendí que la realidad nunca fue mi enemiga, siempre fue el reflejo más honesto de mi propia vibración,